dormir. Ya por fin acabé mi videojuego. Ya soy un hombre libre. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con su lectura? Empezamos la clase. Hoy vamos a ver el estudio de los lóbulos cerebrales, enfocándonos sobre todo en las características sindrómicas que aparecen en cada uno de los lóbulos, en la manifestación primordial de los lóbulos frontales. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Pues yo voy a ser bien honesto y no leí porque tuve que terminar otro trabajo, la verdad. ¿Por qué? Tuve que terminar otro trabajo que estaba maratónico, pero perdón, lo acepto, no leí. Mira, tú te mereces este meme. Ok. Bueno, alguien más, cuéntenme. Vamos a hacer la mecánica así. Que nos podamos ir abriendo el micrófono para comentarnos. Recuerden el capítulo se dividía en 3 secciones, la primera y la segunda, y la tercera. No, se dividía en la primera, que era la funcionalidad del sistema nervioso central y periférico, y teníamos la otra parte que era el aspecto sindrómico de los lóbulos en general. ¿Alguien que le gustaría comentar un poquito? Además de Quique. Carlita, para que se nos despierte, ándele, dígame. ¿Cómo lo vio? ¿La leo o la escucho? Ok, muy bien, qué bueno que le haya entendido. ¿Qué le entendió? Comentarios generales, para que de esos comentarios generales podamos hacer aspectos más específicos, ¿vale? Hoy, ¿por qué están así? Hoy están muy agresivos conmigo. Pobre profesor, se tiene que ir a levantar temprano, a atravesar la inmensitud de su sala y llegar a su cuarto para encerrarse porque en la casa hace uno mucho ruido. Pero bueno, vamos a prestar atención a la pantalla en visto de que nadie quiere ahí aplicársenos. Hola, hola Sabri, buenos días. Vamos a empezarle. En este caso, hay unos lóbulos, vamos a estar observando el estudio de los lóbulos cerebrales, ¿sale? Recordemos que hay 4 lóbulos cerebrales, entre ellos un quinto que se encuentra en la parte interna del cerebro, que es la ínsula. De mientras, didácticamente, se explican 4. Lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Estos lóbulos van a conformar toda la configuración de los aspectos asociativos que tenemos en la conducta. Hay 3 grandes, el prefrontal, el área frontal es bien divertida. ¿Por qué? Porque implica una gran cantidad de área que tenemos que ir explicando. La lectura nos menciona un porcentaje. ¿Cuánto es lo que más o menos atiende el lóbulo frontal en el cerebro? ¿Qué porcentaje del cerebro es el lóbulo frontal? ¿Alguien sabe? Los leo, los escucho. Como el 40. 30% aproximadamente. Muy bien, Quique.
Entonces, dentro de estas grandes áreas del cerebro, vamos a tener aspectos asociativos. No les digo que, híjole, no, pura sinceridad. Como si yo de repente les digo, me acabo de levantar. No es cierto. Volvamos. Ya te extrañaba, Carla. Carla, en serio, tus manifestaciones son extraordinarias y las de Jimeno son indispensables, entonces. Bueno, vayamos de nuevo a la lectura. Esta parte nos está observando, nos está ejemplificando este dibujo, nos está implicando todo el aspecto del frontal, ¿sale? Creo que no hay mayor problema al decir qué significa área asociativa en este grupo, porque estuvimos con el contenido de las funciones, de los bloques funcionales de Luria, y tenemos como todo eso muy clarito, ¿no? Hay uno que valdría la pena que pudiéramos concretar porque es un contenido que no se manejó directamente, que es el área óxito-parieto-temporal. En la lectura, ¿cómo entendieron ese concepto? Óxito-parieto. Ah, Profe, pues dice ajá. que está en la convergencia de los 3 lóbulos posteriores del cerebro y es responsable de combinar e integrar información sensorial, visual, táctil y auditiva. Muy bien. Sí, vamos poco a poco. Recordemos que toda la forma en la que vamos a encontrar manifestación de la conducta en las sesiones, en las lecciones, en los capítulos, en los artículos, son didácticos. El cerebro siempre está trabajando todo el tiempo. El cerebro siempre está procesando de manera integrativa. Cada una de las regiones tiene una tarea específica, pero esa tarea específica, conforme va conectándose a toda la complejidad del cerebro, se va integrando, se va asociando a nuevos conceptos. El frontal maneja unas cosas, el parietal otras, el temporal otras, pero hay una gran área que se va a encargar por la que va a estar situada en el medio de todo, donde la relación va a ser más estrecha, más integrativa, más asociativa, más relacional. Nosotros vamos a tener información parietal que nos va a dar las características de qué procesa el parietal, muchachos. Movimiento, sensación somatomorfa, temperatura, ¿qué más? Presión y demás, ¿no? El occipital nos va a permitir obtener toda esta información visual, el temporal de información de la memoria, pero también de la interpretación de los sonidos del lenguaje, entre otros, de los sonidos ambientales, entre otros. Que exista esta área, en algunos momentos llamados TPO, en algunos otros momentos llamados óxito parieto temporal, es porque nos recuerda que existen áreas de integración en donde todos estos sentidos se conjugan y se hacen una característica única. Y miren, tenemos también el sistema límbico. El sistema límbico va a estar en una parte más escondida que la corteza, es esta parte que se encuentra en el cíngulo, ¿va? Y que va a estar integrando de manera emocional todas las características específicas. No es lo mismo que de repente alguien pone su mano y esa mano de repente hace esto, que hace esto. Las diferencias de presión, de forma, de grado, de inclinación, hacen y permiten por el cíngulo interpretar una intención. No es lo mismo esto que lo mismo esto. ¿Sale? Más o menos vamos en la mecánica asociativa. Ustedes muy bien. También la lectura nos menciona unidades funcionales. Esta unidad funcional es
sensorial, que serían cortezas gustativas, somestésicas, auditivas, visuales y vestibulares. O sea, cada una de estas áreas que nos permitirán lograr y definir una función tienen rasgos de corteza sobre uno y otro, en división, en aproximación, en bifurcación y demás. Si se dan cuenta, cada una de las áreas Brodmann por ahí nos está dando la intención de encontrar esas características. ¿Qué nos dice? Nos decía en la lectura un aspecto importante de las áreas asociativas. Recuerdan que Luria se pelea mucho por lo del el nivel 1, 2 y 3 del bloque funcional 2. Pues bueno, nos dicen los nuevos estudios. ¿Sabes qué? Sí funciona de esa manera, pero no hay evidencia citoarquitectónica, no hay diferencia entre células, no hay diferencia entre ondas cuando pasa de un nivel secundario a un nivel terciario. En ese sentido, se permite que se pueda ir explorando, pero existe la controversia de que no tengamos una manera clara y específica de encontrar esta asociación, de que un segmento pase al otro, sino a lo mejor es parte integrada del segundo y el tercero. Pero no pasa nada. Por ello que recurrimos a Brodmann. Observen cómo Brodmann está manejando, por ejemplo, asociativa primaria y secundaria son virtualmente la misma para Brodmann, porque no tiene otra diferencia de células nerviosas que pasen de una capa a la otra. En esta área funcional podemos observar las características motoras, que van a ser las situaciones alrededor de la corteza parietal que regularán la sensación y el control del cuello, cadera, troncos, manos, boca, labios, etcétera, etcétera. Como ya lo hemos visto en repetidas veces, contenido de la clase. Me gustaría que pudiéramos enfocarnos un poco más clínicamente, sindrómicamente, qué vamos a encontrar en el buen y mal funcionamiento de los lóbulos, del resto de lóbulos que nos quedan. Muy probablemente nos llevemos dos clases, porque el lóbulo frontal es todo un trabajo de explicarlo, ¿va? Empecemos por cosas que ya habíamos visto. Lóbulo occipital, su función va a ser procesamiento de la información visual. ¿Qué es esta información visual? Es color, brillo y movimiento de las imágenes recibidas de la retina. Las áreas visuales son secundarias, se integran de sensaciones visuales, transformándolas en preceptos visuales. ¿Alguien me puede explicar, escribir o profundizar más en ese concepto? Repito, las áreas primarias visuales son color, brillo y movimiento. Las secundarias integran las sensaciones visuales, transformándolas en preceptos visuales. ¿Qué es un precepto visual? Jackie. Se arrepintió. ¿Alguien más? ¿Qué sería un precepto visual? Los leo, los escucho. Profe, ¿podría ser el movimiento? El movimiento, como lo comenta el área primaria, es parte de un aspecto primario, inicial. El movimiento como tal se interpreta que algo se mueve. Por ejemplo, pónganle un puntero a un gato, pásenle una luz de un espejo a un perro y van a seguirla por todos lados, ¿sale? ¿Qué sería precepto visual?
Seguimos intentando. Sí, en esencia es diferente a un estímulo proximal, Carla, porque el estímulo proximal suele ser interpretado como un reflejo o como algo más de la estructura base. Que nosotros veamos luz, que nosotros distingamos colores, que nosotros observemos formas y matices en el movimiento es primario. Secundario es que hagamos esta interpretación y los integremos en conceptos, que los integremos también con información temporal y parietal en características específicas de la interpretación de la realidad. Me explico. ¿O alguien iba a hablar? Cuéntenme. Como la tercera dimensión, el percibir la tercera dimensión a través de la vista. Profe, déjenme ver su diapositiva. Espérenme. Cuando Gracias. nosotros tenemos una información primaria del lóbulo occipital, del que controla la vista, todos los elementos de la visión, entendemos que vamos a interpretar la luz, el brillo, el movimiento, las sombras, lo básico, lo base, lo estándar, pues. Sin embargo, cuando los hacemos preceptos, cuando los hacemos conceptos, es porque vamos a integrarlos con nuevas formas específicas. Yo tengo un círculo y ese círculo cada vez lo voy a ver en matices distintas. Y este círculo voy a diferenciarlo de otros círculos. Esto me ayudará en función del color, en función del tamaño, en función del objeto relacional. Y conforme vaya integrando todo eso en mi cabeza, tendré relaciones, ¿qué tipo? Del precepto visual, conceptos visuales que yo voy agregando. Y cuando estas se integran en partes visuales terciarias, es porque existe información además parietal y temporal. Pongamos el ejemplo de la iluminación que tiene esta habitación. Ustedes notan que existe en este segmento un poco más de sombra que en este segmento, ¿cierto? Ok, eso como precepto visual podemos decir que es porque la luz está en un plano distinto. Y cuando lo integramos a zonas terciarias, integramos a condiciones temporales de nuestra memoria y condiciones temporales de nuestra sensación, podemos decir que esto que veo como un plano tiene una tercera dimensión. Y no es que mi mano se hizo chiquita de repente, o que mi mano se hace grande de repente, sino que yo puedo integrar esa información para poder conservar el precepto y plantearlo a nivel temporal y a nivel parietal. Como que yo entiendo que lo negro y lo blanco tienen un sentido, pero cuando estoy en secundario veo que esa textura, que ese tamaño representa un precepto, un concepto visual. Y cuando lo puedo hacer más grande es que sé que esta no es una vaca de verdad, sino es un peluche de una vaca, que representa una vaca de verdad. Continuemos. ¿Qué patologías, qué problemas, qué enfermedades vamos a encontrar en el manejo de estos analizadores? El estocoma. ¿Qué es un estocoma? ¿Qué sería un estocoma, chicos? Los leo, los escucho. Un punto ciego, dice Carlita. Exactamente. Hoy Carlita está muy hábil.
Y veríamos en un campo visual algo similar a esto. Tenemos el mismo campo, pero en algún segmento se encuentra dañado, en algún segmento se encuentra oscurecido, ennegrecido, feo. Después nos da otra enfermedad y nos puede decir que es la ceguera cortical. ¿Recuerdan que ya les había comentado el caso de Antón? Una oscuridad creciente. Muy bien, Flor, muy bien, Sabrina. Vamos a la ceguera cortical. ¿Recuerdan que ya les había comentado un caso de Antón? Un síndrome de Antón. Que es que yo no tengo la capacidad o las regiones cerebrales para ver, pero aún así pienso que veo, e interpreto y meto en mi cosecha y le pongo compensaciones a todo lo que observo, que no observo. Era un caso, era una señora de 60 y tantos años, que tenía una característica de epilepsias de difícil control, la operan, pero mientras la operan, se pierde el circuito que conectaba el occipital con todo lo demás. Entonces la señora tenía un caso de ceguera cortical. El área occipital se perdió, se desconectó. No había forma en que la señora interpretara movimientos, ni texturas, ni sombras, ni colores, ni nada. Entonces, en esta mecánica, el paciente pensaba que él veía, pensaba que estaba ahí y daba descripciones detalladas de todo lo que se le preguntaba, que eran descripciones equívocas. Ese es un síndrome de Antón, un síndrome de ceguera cortical. ¿Qué otro síndrome nos está proponiendo el autor? Nos pone una agnosia visual. Ya sabemos que es una agnosia, nos falta completar el concepto de visual. ¿Qué entenderían por agnosia visual? Profe, según lo que leí es la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista. Uh-huh. Entonces nos aparecería algo como pasa en la imagen. Aunque tengamos un estímulo claro, que en este caso es un plátano, nosotros no vamos a tener la capacidad de reconocer, de observarlo, de entenderlo. Aún así, yo haya convivido con plátanos toda mi vida, manzanas, peras, perros, rostros humanos. Esa agnosia visual va a hacer que nosotros tengamos en la cabeza una cosa y veamos otra, o reconozcamos otra, ¿vale? Y vamos a también, cuando está fallando este analizador, cuando está fallando este lóbulo, vamos a tener sobre todo alucinaciones visuales. Estas alucinaciones pueden tener origen metabólico o ser producto de algún tipo de infección, pero van a ser rasgos específicos distorsionados a lo largo de todo mi analizador visual. Yo en serio voy a ver nos dice Rosario, se puede confundir lo que es. No se confunde, Rosario. Cuando nosotros confundimos algo, cognitivamente atribuimos criterios de una cosa ya conocida a otra. Y la confusión es la atribución de los criterios de uno a otro concepto. Cuando vemos agnosia, es porque perdemos la capacidad de tenerlo en la cabeza. Perdemos la capacidad de saberlo, de conocerlo. Es como si de repente tú que manejas muy bien la bici, olvidas cómo pedalear, olvidas cómo subirte y te das manazo sobre golpazo. A eso se refiere la agnosia. Concepto importante de tenerlo porque cuando tengan que discriminar entre tipos de afasia, agnosia, apraxia, agrafia, alalia o demás fenómenos educativos, van a tener que entender, no lo ha aprendido, no lo tiene, o tiene un problema para poder identificarlo. Regresemos un poquito a las alucinaciones. Las alucinaciones visuales entonces van a ser como estas distorsiones, pero en toda la película. Porque vamos a alargar, vamos a realizar, vamos a tener una interpretación de la información visual muy compleja.
Casi, casi como una pintura de Dalí, ¿no? Bueno. Vamos a observar ahora el lóbulo parietal. ¿Nos queda alguna duda con el occipital? A ver, cuéntame, Ale, ¿qué duda hay en el occipital? Ceguera cortical, ok. Ya habíamos puesto un ejemplo en clase. ¿Alguien ha tenido una computadora viejita, 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 que de repente ya no le prenda la pantalla o que la pantalla le salgan como rayas raras, una televisión o algo por el estilo? Bueno, si lo interpretamos en un modelo de computación, eso sería una ceguera cortical. Nosotros tenemos una pantalla que sirve, que ve, que transmite, nosotros podemos verla, pero cuando dañamos el chip de video, deja de poder interpretar la información que le manda el resto de los componentes y no podemos procesar, ¿sale? Si nosotros descompusiéramos el monitor, o sea, le diéramos un golpe y le aparecieran rayas muertas, eso es ceguera. ¿Por qué? Porque implicaría en humanos que yo, como Catalina Krill, perdí un ojo, o que yo por ahí tengo una mancha, o que yo tengo cataratas, o cualquier motivo metabólico, ¿sale? Pero cuando hablamos de ceguera cortical, es porque el chip que tenemos en la nuca, este que se escucha cuando lo perdemos, se descompone, se desconecta. Y no hay manera en que nosotros entendamos la vida sin esa mecánica de luz, color, sombras. Nuestro cerebro es tan hábil que va a decir, chin, se desconectó, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que va a hacer es compensar muchas de las informaciones. Les mencionaba este síndrome de Antón. La señora pensaba que veía y te explicaba y te decía bien convencida de todo lo que estaba ocurriendo. Pero no era así porque no lograba precisiones, porque no lograba identificación de colores, no lograba decirte exactamente el nombre de la blusa, el nombre de ¿cómo se llama? Pues el nombre del color o el género de las personas. A eso se refiere sobre todo cuando hablamos de cegueras corticales, diferentes a las heminegligencias, que ahorita las veremos. ¿Queda un poquito más resuelta la duda o seguir de manera? O sea, la de la foto la tienes extasiada. Es que es un concierto de Román. Concierto. Vamos al lóbulo parietal. La función del parietal va a ser el procesamiento somestésico, sentido del gusto, control motor, esquema corporal, memoria, orientación y cálculo. ¿Sale? El parietal, que es el que regula el movimiento del cuerpo, el parietal, que es el que nos permite esta aproximación, nos va a permitir identificar las sensaciones corporales, temperatura, presión y demás, así como el sentido del gusto, el control motor, el control de nuestros movimientos, el esquema corporal, que tengamos cuello, que tengamos dedos, que tengamos cierta estatura, cierto peso, y es un aspecto que nos va a permitir desarrollarnos. La lectura es importante en el esquema corporal y ese también es trascendental porque a veces lo ocuparemos en algunos casos como alimentación o como desarrollo de habilidades del pensamiento. Han notado que los niños pequeños se dibujan pero sin mucho detalle. Después, cuando empiezan a dibujar detalles, se les olvidan trascendentales como cuello o manos y ponen algo como si fueran muñones o garras. Y ya conforme va pasando el tiempo,
vemos que existe cuello, que existen detalles de la ropa, que existen deditos, que existen pies, que existe una estructura más específica. Es porque en el desarrollo específicamente vamos identificando la somatognosia, que es el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro soma, y vamos haciéndole un procesamiento cognitivo. A cierta edad yo ya sé qué estatura tengo, a cierta edad yo ya sé qué tipo de piel tengo, a qué edad yo ya sé más o menos mi tipo de complexión, a qué edad yo ya más o menos voy entendiendo el color, el tono, el tipo, todos los rasgos de mi cuerpo. Y eso los voy interiorizando al aspecto cognitivo del yo. El lóbulo parietal también maneja una memoria sensorial específica. Si bien no es la que maneja toda la memoria, ayuda a tener esta sensación de memoria. Si no, pregúntense cómo le hacen para estacionar el coche mejor o más, con más habilidad que la primera vez que lo estacionaron en ese espacio de la casa. Vamos a observar la orientación espacial. La orientación espacial es saber dónde me encuentro en esta parte, en qué parte de la casa, en qué parte del país, en qué parte de la región, en qué parte del estado, porque me permite enfocarme y orientarme para mantenerme conectado con la realidad y nos va a permitir mucho condiciones de cálculo, porque el cálculo también es posición. Pedro es más alto que Juan, pero menos que Rodrigo. Y ahí es donde vamos a tener esos procesos de cálculo de las relaciones entre factores. ¿Qué vamos a encontrar en las enfermedades de la patología parietal? Síndrome de Gertzmann, los leo. ¿Qué es un síndrome de Gertzmann? Voy por más café en lo que lo pienso. Es causado por las lesiones del área 39 o giro angular del hemisferio izquierdo. ¡Ay, cuánto técnico! Ustedes muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se va a ver manifestado? Incluye una agnosia digital con incapacidad para reconocer o nombrar los dedos de la mano, desorientación derecha, izquierda, acalculia y agrafia. Y es un síndrome bien complicadito porque precisamente vamos a encontrar esas situaciones. ¿Recuerdan ese ejercicio cuando éramos niños en donde poníamos las manos así y de repente hacíamos así y alguien nos decía, toca este dedo, toca este dedo, toca este dedo, toca este dedo? Y como que se nos complicaba. Es porque además de la postura, pues teníamos que hacer toda una lateralización, pasar esta mano a este y este a este, y era un relajo, toda una sopa de letras en nuestro cerebro. Es más que nada esa situación de dígitos. Si vemos que el niño no puede sumar, si vemos que el niño por ahí le cuesta comprender conceptos, el derecha e izquierda todavía no lo tiene bien, bueno, hacemos una exploración para que veamos de qué forma los dígitos se encuentran conservados o no. Síndrome de heminegligencia, ¿ese a qué les suena? ¿Qué les leyeron? Es un trastorno de la atención causado por parental. También nos los contesta Pau, trastorno de la atención, ¿qué va a afectar? Sobre todo el hemicampo. Nosotros le ponemos al paciente una tarea. La tarea es, todo lo que está en este lado izquierdo necesito que lo copies del lado derecho. ¿Ya vieron cómo copia el reloj? Solo enfocándose en la estructura del lado derecho. Miren la casa, ¿cuántos detalles no le hacen falta del lado izquierdo? Es un fenómeno bien curioso porque explica eso. Explica, oye, de qué manera se da este trastorno de la atención en que nada más todo lo que está de un lado aparece para la realidad de la persona, pero lo que está del otro, no. Y los ejercicios son bien difíciles porque tenemos que forzar al paciente a prestar atención a todos los hemicampos. De repente imaginen, estamos en una conversación
Yo les digo, no, sí, y ustedes me comentan, oye, la vaca está bien bonita. Yo digo, ¿la vaca? ¿Qué vaca? Aquí no hay ninguna vaca. No sean, vivimos en la ciudad no hay vacas. Distinto a que si yo hago esto, ay, qué bonita está la vaca. Sí, es un peluche que me regalaron, miren, que lo ocupo para mis clases y bla, 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 bla. Oye, ¿y la vaca que tenías para tus clases? ¿Vaca? No, tú estás mal, no tengo ninguna vaca. Incluso hasta el concepto de lo que se está tratando se va perdiendo. Y luego te puede decir, pues tengo tengo un muñeco de un animal que ahí da leche, pero se niega o no se entiende bien el concepto de un lado específico. Noten cómo dibuja la casa, cómo dibuja el reloj. ¿Vale? ¿Qué más? Síndrome de miembro fantasma. Uy, qué miedo. ¿A qué se refieren con miembro fantasma? Es el que tiene los amputados cuando sienten que todavía tienen la extremidad, aunque ya no la tengan. Se queda el sistema nervioso tan fresco, tan observado, que los tendones se mantienen con tensión y es donde existe esta sensación de que todavía tienen una mano. Es curioso porque cuando empiezan con el síndrome uno les avienta cosas y piensan que lo pueden cachar y no lo hacen. Es cruel, muy cruel, pero nos ayuda a entender la magnitud de del miembro fantasma. ¿Sale? ¿Qué otro tenemos por ahí? ¿Qué otro nos menciona la lectura? A ver, cuénteme, chicos. Apraxia, este es bien divertido. ¿Qué es una apraxia? Les escucho. Voy por café. Apraxia. Incapacidad de movimientos que tiene el sujeto. Falta de movimientos especializado, cuerpo entorpecido. Muy bien. Aquí la chica, ¿cómo se intenta peinar? Se está intentando peinar con un peine, con un cepillo, pero es un cepillo dental. ¿De nuevo? A veces perdemos todo el concepto de cómo realizar los procedimientos mecánicos, los procedimientos prácticos. Lo que hacíamos en clase, explíquenle a una persona cómo tiene que amarrar sus agujetas. Complicado. Explíquenle a una persona cómo tiene que lavar algo. Explíquenle a una persona y que lo aprenda nada más con verlo cómo se abotonaría una camisa. Es muy complejo. Son aprendizajes que a veces ni siquiera entran en un estado de lenguaje consciente. Pues hay ocasiones en que estos conceptos se pierden, al dañarse en alguna estructura se pierden y empezamos a tener errores para vestirnos, peinarnos, bañarnos y demás, que son actividades sobre todo mecánicas. Por último, con el parietal, síndrome de Bali. Dígame, María del Cielo. Aquí es cuando tú quieres realizar la acción, pero no puedes. O sea, tú deseas hacerla, pero no puedes. Es cuando no se tiene la capacidad atencional para lograrlo. No podemos enfocar en el aspecto base nuestra atención. Es como cuando no le prestan atención a la clase, no porque no quieran, sino porque no pueden. Leen las lecturas, ven los videos, leen la presentación, pero lo que dice el profe, nada más, nada lo entiende. Por ejemplo,
lo que se observa acá. La persona intenta prestarle atención al foco del vaso, pero por más que intenta integrar su atención personal a la atención que está prestándole al vaso, no lo logra. ¿Lo notan? Dime, Cheguito. Pongamos este ejemplo. Nosotros tenemos un lápiz que hay que guardarlo en su funda, ¿sale? Un lapicero en su funda. Entonces, yo voy a intentar enfocar mi atención a la funda. ¿Por qué? Porque el lápiz lo tengo que meter a la funda. Si se dan cuenta, por más que intento, mi campo de visión no entra o no se acerca al objetivo que intento encontrar, que es la punta. Y me voy a quedar ahí, la atención va a quedarse en ese momento. Porque si yo quisiera, voy a seguir la punta a todos lados. ¿Sale? Pero cuando tengo este síndrome, como que nada más no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar. ¿Notan? En este caso, la persona lo que hace es, intenta, y lo va a intentar una y otra vez. Y tenemos que ir dirigiendo la atención a que lo logre. Pero si no se logra asistir, como que yo lo voy a intentar y no voy a comprender por qué lo estoy intentando. Y es porque no logro enfocar la atención al objetivo. Como en este caso el muchacho intenta ponerle agüita a su vaso, pero pues no es posible. ¿Dudas, preguntas? Con este grupo sí nos da tiempo revisar por lo menos el lóbulo temporal. Vamos a dejar para la próxima clase el lóbulo frontal, porque es una chamba y tenemos que platicarnos mucho y de hecho van a salir muchos ejemplos. Pero vamos a continuar con este, paramos ahí la clase y nos vemos la próxima semana para que podamos trabajar con el resto. Porque el frontal sí es una chamba. Vamos, continuemos. El lóbulo frontemporal, ¿qué funciones va a tener? Regular audición, integrarse en la parte sensorial multimodal, la memoria, el lenguaje comprensivo y la regulación emocional. ¿Se entiende esa parte? Mis temporales lo que van a ayudar es a ir integrando todo. Oye, la sensación que sentí el otro día con Lorena, en donde no estoy muy seguro de empezar una relación o no. Recuerdo toda la experiencia que he tenido con ella, hemos salido un par de veces, fuimos al cine, fuimos a comer, fue una plática agradable, pero como que no hay fin, como que no hay chispa, como que le falta algo a la chamaca, ¿no? Eso, toda esa interpretación nos las van a dar nuestros temporales. Muy probablemente porque estemos recordando cómo nos fue en la relación anterior o cómo queramos una relación futura. Entonces, pues si nada más Lorena no llena, pues nada más no llenó. Pero esa integración nos la regala el temporal. Al integrar la audición, la sensación multimodal, la memoria, la comprensión del lenguaje y la regulación emocional. ¿Dudas hasta ahí? Ok. ¿Qué patologías vamos a tener en el lóbulo temporal? Muchas y muy complejas, porque como lo que va a regular sobre todo es el oído, vamos a encontrar estas situaciones. Los trastornos auditivos. Si tenemos lesiones bilaterales de la circunvalación de Schwartz, vamos a tener sordera cortical. Recuerden que oídos y también ojos tienen un sistema contralateral. O sea, lo que escucho en un lado, lo escucho parcialmente en el otro lado.
lo que yo escucho aquí, que es el 100%, voy a escuchar este 100%, el 25% en este lado, y del 100% aquí, el 25% de este lado. En algunos momentos medianos voy a escuchar 50-50, y en otros voy a escuchar 25-25, distribuidos como en una red. Por eso no es 100%, aunque nos destruyamos un oído porque una mina nos explotó intentando salvar al cachorro, no voy a quedar completamente sordo. Mi sordera no será con total, a menos de que destruyamos una parte de la circunvalación de Schwells, en donde ahora sí, cero oído. ¿Vale? Otras lesiones del lóbulo izquierdo pueden ocurrir en las dificultades de sonidos del habla. Recordemos que los lóbulos, los hemisferios se van conservando. Hemisferio derecho, lenguaje. No es cierto. Hemisferio izquierdo, lenguaje. El derecho, la interpretación del resto de la melodía. ¿Va? Si yo empiezo a tener problemas con mi lóbulo derecho, voy a dificultarme, voy a tener dificultades para seguir ritmos. Pero también para seguir tonos. No voy a poder hacer esa diferenciación, y cuando los intente copiar, voy a hacer. ¿Se entiende? También en el ritmo. La persona que tenga problema hará algo como... Pensará que es el mismo ritmo, pensará que son los mismos movimientos, los mismos sonidos. Timbre. No escuché a alguien hablando así. Voy a pensar que es lo mismo que si habla así. O lo mismo que si habla así. Y no va a entender, o va a ser lo mismo que un norteño le hable, que un sureño le hable, que un centro hable. ¿Sale? Y vamos a tener problemas en la memoria tonal y en la localización de los sonidos. ¿Qué significaría eso? Antes era más significativo o era más peligroso, porque antes no había identificador en la llamada. Y cuando alguien te llamaba y tú decías, bueno, pues no sabías con quién estabas hablando, porque no había esa sensación. Ahorita dices, bueno, ya es un identificador, ya estoy sabiendo quién es, puedo no reconocer la voz, pero sería complicado, ¿sale? Y curiosamente, cuando tenemos problemas, bueno, vayamos con los del izquierdo. Los del izquierdo, ¿qué creen que esté más comprometido? Los sonidos del lenguaje. La forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros estructuramos palabras, tienen rasgos muy específicos de la comunicación del área de Broca. Entonces vamos a tener dificultades para comprender los sonidos del lenguaje. Las L's no las vamos a poder diferenciar mucho de las R's, de las T's, de las M's, de las N's, de las P's. ¿Salen? Y vamos a tener dificultades para la comprensión del lenguaje. Nótese no como un problema de afasia, sino como un problema temporal de la lesión del lóbulo izquierdo. Porque la afasia es que yo dejo de comprender el lenguaje. La lesión del lóbulo izquierdo del lóbulo temporal izquierdo, es que yo se me dificulta o se me imposibilita reconocer el lenguaje. Es distinto. Entre otras cosas, podemos tener algo que se llama alucinaciones. Las alucinaciones pueden estar ahí porque son los más centrados al cíngulo y pueden hacer que nosotros interpretemos muchas cosas extrañas. Veamos incluso en las áreas asociativas
también estas características complicadas de observar, escuchar cosas, en este caso escuchar cosas que no están ahí. Vamos a tener algunas agnosias auditivas, entre ellas comprensión de sonidos, reconocimiento de la música o reconocimiento verbal. Vamos a perder la capacidad de reconocer música. Vamos a perder la capacidad de reconocer los sonidos y de reconocer el lenguaje. Hagamos un ejercicio para que se nos quede un poquito más claro. ¿Qué canción es la siguiente? Tu, 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 tu. Tu, 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 turu, tu, 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 tu. ¿Ya lo reconocieron? Muy bien, Raúl. Usted y yo estamos en la misma sintonía. Chequen que no es el reconocimiento de algo específico, porque solamente utilizamos ritmo, solamente utilizamos melodía. Y ahora sí, todos participan, ¿no? Muy bien, Jimena. En comprensión de sonidos, que no es el reconocimiento verbal, pero que es el reconocimiento de la música, ¿vale? Cuando perdemos la capacidad de realizar esas situaciones, estamos enfrente de un proceso afásico, de agnosia auditiva, ¿vale? ¿Qué otro problema puede tener la patología temporal, del lóbulo temporal? Trastorno de percepción visual. Recordemos que el temporal además maneja el aspecto de la memoria, y si yo no tengo bien claro cómo es que está interviniendo esta situación de memoria, cuando se me venga un patrón complicado, no voy a poder saber de qué se trata, no voy a poder diferenciar cuál sería su función. Permítanme, déjame ver si tengo algo por acá. ¿Alguien me podría decir qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo no tengo claro dentro de los aspectos de mi memoria una figura similar a esto, una tabla, dice Jackie. No es una tabla. Me va a costar mucho trabajo la identificación. ¿Qué es esto? Y así imagino que más personas lo pueden entender, más personas lo van a reconocer. ¿Qué es esto, muchachos? Se acerca, observa una pila portátil, muy bien, un cargador. Y si yo les digo que es esto, pues definitivamente ya sabemos que es una pila. Pero cuando lo vemos de la manera poco frecuente, podemos observar que como no hay un referente claro de la memoria temporal de este objeto, se nos dificulta el acceso. Por ello que vamos a tener estas dificultades en la percepción visual. Se le ponen una serie de tarjetas y a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nosotros tenemos que ir diciéndolo. Es un jitomate, es una jirafa, es una puerta, es un elevador, es un. ¿Sale? Trastornos del lenguaje por la misma característica de vinculación. Ya vamos a ver acá presentes las afasias de Wernicke, de afasia de conducción o afasia anómica, que no podemos
que se nos olvida, que perdemos la relación del objeto con la palabra. Y vamos a decir, esto es una... Mira, sirve para comer. Con esto te comes sopa. Sí, comes sopa. O te haces un café. Pero no vamos a poder decir cuchara. O pueden presentarse problemas de asociaciones difíciles, sencillas. ¿Cuál es la relación que tiene un perro con un gato? Los leo, los escucho. ¿Cuál es la relación que tiene un perro y un gato? Animales mamíferos. De, de casa, domésticos, porque también puede ser un león y una pantera. ¿Qué relación tiene un coche y una camioneta? Medios de transporte terrestres. ¡Ay, qué bonito! Son asociaciones de palabras sencillas, incluso sordera para las palabras. Y como que ahí cada vez que yo diga cierto campo semántico, las personas no lo van a escuchar o no lo van a entender porque se pierde esa información, ¿vale? Mario, Carlos, Rodrigo, Alberto, Simón, Samuel, Víctor, Esteban, Herón, Luis, Arturo. ¿Qué estoy diciendo? Mis Nombres, parejas. nombres de hombre, ¿sale? Y a veces esos campos se nos van perdiendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos perdiendo esas mecánicas, ¿no? Trastornos de la memoria. Si son del lado derecho, vamos a tener dificultades en la memoria verbal. Si es en el izquierdo, vamos a tener dificultades en memoria de cuerpos geométricos, caras, melodías, etcétera. Recordemos, el derecho nos van a enfocar un poquito más en este segmento del lenguaje, en esta condición, y el otro en el contrario. Y vamos, hay una condición bien curiosa que se relaciona con la epilepsia del lóbulo temporal. Hay pacientes, recordemos que es un proceso de epilepsia. Un proceso de epilepsia es un foco evitativo en cierta área del cerebro que está manifestándose, que está activándose, que está prendiéndose de manera distinta en un área que en otra. ¿Sale? En ese caso vamos a tener a veces manifestación emocional, manifestación en la personalidad distinta a la del síndrome disejecutivo, distinta a la de solamente el aspecto frontal, porque en el aspecto frontal vamos a tener pérdida en la toma de decisiones o en el manejo de emociones frías, y en la epilepsia del lóbulo temporal van a presentarse pero de emociones cálidas o de situaciones más emocionales. Por ejemplo, puede existir pegajosidad, pedantería, preocupación religiosa extrema, verborrea, paranoidismo, agresividad, egocentrismo o paranoia, que son aspectos más regulados por el cíngulo o por las proyecciones con el cíngulo que tienen las áreas frontales. Pongamos un ejemplo. Alguna vez les conté de mi pacientita que tuvo un infarto cerebral y le dio hemiplegia izquierda. Se me hizo muy importante este caso porque fue la primera vez que me encontré un paciente pegajoso, y así lo refieren las personas. Era una señora jubilada de el sindicato de maestros, que estaba como muy bien, que en general no tenía mayor problema, la atendí en Cuernavaca en ese tiempo,
Y recuerdo que una vez por un examen le tuve que reprogramar la cita. Le dije, ¿sabes qué? No voy a poder verte. Nos ponemos para mañana. Mañana te doy la cita. Perfecto, perfecto. ¿Y creen qué pasó? Porque curiosamente no le pude reprogramar yo, tuve que utilizar el servicio de la clínica en donde estábamos en ese tiempo, y la clínica fue la que reprogramó. Por amabilidad suelo dar mi número personal, no pasa nada. Pues no me hizo 50 llamadas la señora. Y me mandó 75 mensajes diciendo, Mauricio, ¿por qué estás enojado? Mauricio, ¿qué te hice? Mauricio, no seas así, necesito verte. Mauricio, si te hice algo malo, perdóname. Mauricio, mi terapia es muy importante para mí. 75 veces en 24 horas. Sinceramente me espanté, porque dije, ay, algo está pasando, ¿no? Y pues, pedí asesoría con alguien, o sea, digo, no vaya a hacerla de mala, y que me comenta esta persona, mira, ¿sabes qué? Es parte del síndrome, a veces tienen estas repercusiones en su personalidad, es importante que cuadres la situación, que no se les cambie mucho las rutinas que tienen, pero es parte del manejo neuropsiquiátrico de las personas que tienen estas situaciones. No pasa en todas, pero ocurre. Y dije, órale, entonces esa forma de ser tiene un motivo neurológico. Pedantería, preocupación religiosa extrema, verborrea. ¿Saben qué es verborrea? Hablar, y hablar, y hablar, y hablar. De cafeína, no, pero mira, compré en el súper. Y el coronavirus, fíjate que el coronavirus está súper mala onda. Porque a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, en todos lados, en todos tiempos. No, son personas que no paran de hablar, que no paran, que ni siquiera permiten que el interlocutor tenga una conversación. Personas que empiezan así, casi como las clases en línea ahorita, así mero. Paranoidismo se entiende, agresividad se entiende, paranoia se entiende. En general, una sensación de que están siendo observados, que están siendo seguidos, ¿no? Por así decirlo. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Vamos a acabar con uno de mis favoritos, de la patología temporal. Síndrome de Kubler-Busi. ¿Lo han escuchado? Ya les había contado un caso similar. No era por Kubler-Busi lo que les conté, pero más o menos tenía sintomatología de Kubler-Busi. Personas que tienen una conducta pasiva, hiperoralidad, están comiéndose todo, están chupando todo. Son personas que agarran 2 kilos de tortilla, las empiezan a masticar, o el papel, o agarran un periódico y se lo empiezan a comer. Tienen hipermetamorfosía. Creo que le sobra una P. Es hipermetamorfosía. Cuéntenme, búsquenlo en Google. ¿Quién nos dice que es hipermetamorfosía? ¿Quién dice yo? Aquí dice que se caracteriza por la tendencia a tocar los objetos de manera impulsiva y continuada, como consecuencia de la dificultad para el control de la atención sostenida. Muy bien. Estrellita para... ¡Uy! Estrellita para Flor.
Entonces, todo el tiempo van a estar observándolo, viéndolo, o, quedándose ahí. Y cuando estén en intervención con las personas, todo el tiempo vamos a estar aquí observándole la nariz y tocándolos y asegurándonos que sea ese objeto, porque las personas tienen esa parte de poco control y de poca atención para los detalles, entonces van a estar muy pegados a las personas. Hipersexualidad, van a querer tener relaciones sexuales todo el tiempo, a todo momento, a todas horas, bajo todas las circunstancias, y la desaparición de miedo aprendido. Eso pasa a veces en modelo animal, cuando quitan esa área temporal en el medio animal, los condicionamientos se pierden. O sea, si tienen un miedo, una aversión al agua aprendido por condicionamientos, se mechan al agua, empiezan una exploración más arriesgada. A veces pasa en algunos momentos con los humanos porque, bueno, pues nos exponemos a situaciones de riesgo y demás. Es muy complicado el Kubler-Rossy, pero bien diagnosticado, pues por lo menos sabemos hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Como ven, muchachos, todas estas características de síndrome se van a ir encontrando a lo largo de toda la aplicación de pruebas neuropsicológicas. Vamos a prestarle atención, observen que es tan o más valioso el cualitativo que el cuantitativo, pero una complementa a la otra, ¿sale? ¿Alguna duda hasta este momento? No, dice Paus. Chayito dice no. ¿Quién más dice no? Bueno, les digo, vamos a dejarlo acá. Viene la parte del frontal, ¿sale? Ya viene todo lo que es lóbulo frontal, funciones y demás, pero acá sí nos vamos a llevar un ratote. Nos conviene que nos llevemos un ratote porque es la manifestación de la conducta humana. Chequen que ahorita hemos visto muchas situaciones neurológicas, pero que uno puede aprender a vivir así, o que uno puede aprender a sobrellevar las cosas. Cuando hablemos de frontal es porque están afectando los aspectos de nuestra personalidad, de nuestra humanidad, de lo que nos puede definir como sujetos. Esta señora, esta maestra, les prometo que no era así, porque toda la familia me respondía que no era así, que no era así de pegajosa, pero pues es una sensación, una situación que rebasa sus características sindrómicas y que pues uno hay que aprender a vivir con eso, pero quien convive, no quien vive con esa enfermedad o no quien vive con esos rasgos patológicos, ¿vale? ¿Qué nos dice Chayito? Sí, ya lo sé, Chayo, soy horrible, la peor persona, te prometo que te voy a subir tus presentaciones.